Bueno, bienvenidos a este curso de comunicaciones inalámbricas. Y tal vez lo primero con lo que tenemos que eh, compenetrarnos es con las nociones más básicas, más fundamentales de propagación inalámbrica. Y en ese sentido, la primera pregunta, y la más simple tal vez, es entender cómo funciona la propagación en el espacio libre. Vale decir, nos imaginamos algún lugar remoto entre dos galaxias en la mitad del espacio completamente libre y nos imaginamos un radiador isotrópico ideal. Radiador isotrópico ideal. Piensen en una partícula que es capaz de emitir ondas de radio en todas las direcciones en forma completamente homogénea. Emite ondas de radio en forma homogénea en todas las direcciones del espacio. Entonces, pensemos que este radiador isotrópico ideal lo representamos por nuestro habitual símbolo de antena, y a este le alimentamos una cierta potencia que vamos a llamar P sub T, potencia alimentada a este radiador isotrópico, vale decir una cierta cantidad de energía por segundo. Y la transmisión es tal que podemos imaginarnos un círculo, ¿no es cierto?, en torno a este radiador, que representa en cierta forma, ¿no es cierto?, esta radiación homogénea en todas las direcciones. Y si es que consideramos que este círculo, o más bien debiera decir una esfera, ¿no es cierto?, en tres dimensiones, tiene un radio d, distancia d, desde el radiador, desde la antena hasta esta, esta esfera, entonces podemos pensar en una unidad de área sobre esa esfera a distancia d, en la cual se va a observar un flujo de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, ese flujo va a manifestarse en la forma de una densidad de potencia por área, ¿sí? Si es que integramos sobre la esfera completa, esto se mide en watts sobre watts por metro cuadrado,
Si es que integramos sobre la esfera completa toda la densidad, todo el flujo de potencia, desde luego que suma, dado que no hay pérdida, estamos, ¿no es cierto?, en el espacio libre, suma P sub T watts en total. Y si los dividimos, esos P sub T watts, sobre una unidad de área, sobre esta esfera, vamos a tener una densidad de potencia por área. Y esa densidad de potencia por área la vamos a llamar S. Es función de la distancia que hay entre el radiador isotrópico y la esfera. Y el valor de esa densidad es la potencia transmitida dividida por 4pi, que es el ángulo sólido, por la distancia al cuadrado. Se mide en watts por metro al cuadrado. ¿Sí? Esta ley de decaimiento de densidad de potencia con el cuadrado de la distancia es algo a lo cual uno ya se enfrenta en un curso de teoría electromagnética, en un curso de electromagnetismo, y no representa realmente gran sorpresa. Ahora, tengo aquí un... Ahora sí. Ahora supongamos que tenemos un radiador direccional. Supongamos que nuestra antena no es isotrópica en el sentido de realizar una transmisión homogénea en todas direcciones, sino que es un radiador con direccionalidad. Hay ciertas características típicamente geométricas de esta antena que hacen que este esquema que tenemos acá no se cumpla, sino que voy a tratar acá de copiar esta figura. Ahí está. Y voy a eliminar, sí, todo lo que es celeste por fuera. Y todo lo que es celeste por dentro. Para limpiar un poquito la figura. Y vamos a asumir que esa direccionalidad es tal que esencialmente la misma densidad de potencia por área es el resultado de una transmisión de una antena direccional que tiene un lóbulo principal hacia la derecha y un lóbulo secundario hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, en esta dirección, que es lo que llamamos la dirección de máxima radiación, se logra con este segundo radiador direccional exactamente la misma densidad de potencia que en el caso del radiador omnidireccional. Entonces, y en este caso, lo que ocurre es que la densidad de potencia se mide como la potencia que se alimenta a la antena multiplicado por algo que se llama la ganancia de la antena transmisora.
y eso se divide por 4pi d al cuadrado y se mide también en watts por metro al cuadrado. Entonces, lo que es nuevo en este caso con direccionalidad es esta ganancia G sub t. Y esa ganancia G sub t es la ganancia de la antena, ganancia de la antena o radiador en la dirección de máxima ganancia. Implícitamente en este patrón de radiación con un lóbulo principal hacia la derecha y un lóbulo secundario hacia la izquierda, lo que se está diciendo es que en distintas direcciones esta antena tiene distintas ganancias y lo que estamos planteando es que la máxima ganancia que se observa en este punto del patrón de radiación es lo que vamos a definir como la ganancia propiamente tal de la antena, parámetro G sub t. Entonces, es bastante inmediato si comparamos con el caso anterior, donde aquí implícitamente la ganancia del radiador isotrópico es 1. En este caso aquí lo voy a acotar. G sub t es igual a 1 en el caso del radiador isotrópico. Acá tenemos el caso de G sub t mayor que 1. Y dado que G sub t en este caso es mayor que 1, este parámetro es mayor que 1, para obtener en este punto de aquí exactamente la misma densidad que en el caso omnidireccional, el radiador isotrópico, bastaría una menor potencia transmitida. Es decir, a la antena direccional, para lograr una determinada densidad a una cierta distancia, es necesario menos potencia alimentada a la antena que en el caso del radiador isotrópico ideal, que por supuesto, digamos, para lograr una cierta densidad en este punto, tiene que radiar más energía en otras direcciones también. Ahora, anotemos eso. Entonces requiere menos potencia transmitida para generar la misma densidad SDD que un radiador isotrópico ideal. Y esto se conecta con una noción que se llama EIRP. Effectively Isotropic Radiated Power. En español lo conocemos como PIRE, potencia isotrópica radiada efectivamente. ¿Y cuál es el concepto que subyace a esto? Esto es la cantidad de potencia que una antena isotrópica ideal
entre paréntesis teórica, los radiadores isotrópicos ideales no existen, emitiría, para producir la densidad de potencia, peak o de punta máxima observada en la dirección de máxima ganancia, observada en la dirección de máxima ganancia de la antena real. Es decir, en palabras simples, la Pire es igual a la potencia transmitida por la ganancia en la máxima, en la dirección de máxima radiación de la antena real. Y así, en estricto rigor, la densidad de potencia la podemos siempre escribir como Pire dividido por 4pi d al cuadrado y se mide en watts por metro cuadrado. De esta forma tenemos una expresión para la densidad de potencia por unidad de área que es independiente de la antena que se utilice. La Pire viene a compensar, normalizar por ese factor de ganancia que tiene la antena transmisora. Bien, y con eso concluimos esta primera cápsula del curso.